Itzel Mata es una persona que, si lo tuviera que describir en una palabra, sería loca. Ok. Absolutamente loca. Es una persona que sueña muchísimo, pero que es una persona también como muy estructurada, ¿sabes? Pero me estás diciendo, me dice, pero es que me estás diciendo que se van a terminar los terrenos. Y yo, sí, pero todavía no termina la separación. Ay, Vamos a pasar y ahorita regresamos y me terminas de platicar si quieres. Yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, porque yo fui una niña muy buleada en wow. el kinder y fui muy buleada precisamente por el tema económico, porque mi familia no tenía dinero y entonces las niñas pues como que me hacían a un lado, como que me hacían... Ese es uno de los puntos que me hace como muy fuerte, me hace muy... En lugar de venirme abajo, lo que hizo No, es que no, me no. llevó a un tema muy aspiracional. Ese fue el primero. Ok. Y el otro es, pues a los 19 años, y digo, esto no lo saben muchas personas, pero a los 19 años yo sufrí un secuestro. Se trata de aportar y la realidad es que el que más aporta es el que más gana. Punto. Exacto. Mejor dicho, no es fácil, es sencillo, sí, porque si lo quieres, lo haces. Hay que tener mucha hambre, mucho fuego y tienes que delimitar realmente que eso que quieres hacer es de verdad importante para ti. Bien, pues bienvenida, muchas gracias sobre todo porque aceptaste esta pequeña charla conmigo. Como te platiqué ese día, ahorita en el colectivo nos estamos enfocando en ayudar a mujeres de justo el sector inmobiliario a que crezcan y a que emprendan con su marca personal. Entonces, yo llevo un tiempo siguiendo tus redes y también tu proceso de crecimiento como mujer empresaria. Entonces, pues esta charla es para conocerte un poquito más. Y empezaríamos pues platicando de quién es Itzel Mata. Perfecto, pues mira, Itzel Mata es una persona que si lo tuviera que describir en una palabra sería loca. Ok. Absolutamente loca. Es una persona que sueña muchísimo, pero que es una persona también como muy estructurada, ¿sabes? O sea, Ok. sueño mucho, pero sé que tengo que llevar todo eso a la que tiene que llevar un seguimiento. A veces lo comparo mucho con el pastel de Matilda, ¿no? De la película. Y Claro. todos nos querríamos comer a lo mejor ese pastel delicioso de chocolate, pero no nos los podemos comer de un bocado, entonces tenemos que irlo como seccionando, irlo, bueno, partiendo y comiéndolos poco a poquito, pues obviamente para llegar al fin, que es la meta o el objetivo que nos establecemos, ¿no? Entonces soy una persona que cree demasiado, una Ok. persona que tiene mucha fe, una persona que todo el tiempo algo que hago mucho es modelar mentores, modelar personas y estos mentores son gente, una que sí me mentorea y dos, gente que yo admiro muchísimo, ¿no? Gente Ok. que hizo algo extraordinario en el mundo, que cambió algo, que hizo que detonara algo y que dejó huella, ¿no? Entre ellos tengo a Michael Jordan, tengo a Elon Wow. Musk, a Jeff Bezos, tengo a Steve Jobs. Entonces, todo ese tipo de características que yo veo en ellos son características que yo busco hacer, gracias, que yo busco hacer para mi vida y soy una persona que también muy apasionada, Sí. definitivamente soy muy apasionada también. Entonces, pues en una palabra sería loca, Loca. definitivamente. Genial. Ahorita hablabas de que eres muy apasionada. Cuéntame, ¿cuál es tu mayor pasión y por qué lo es? Buenísimo, fíjate, una de mis pasiones que disfruto mucho y algo que me encanta muchísimo es poder servir a los demás. Cuando yo Genial. entendí que todo lo que hacía en la vida no se trataba de mí, sino que se trataba de algo mucho más grande, que nuestras acciones a veces no nos damos cuenta, pero de repente podemos o empezamos a ser modelos de alguna persona que a veces ni siquiera nos imaginamos y entonces estamos sembrando de cierta manera como semillitas que algún día van a detonar, a lo mejor no por nosotros, sino por alguien más, pero al fin de cuentas vamos como sembrando esas semillitas y pues así. Ok, entonces ahorita estabas platicando un poquito sobre eso de querer como trascender. Yo creo que algo bien interesante que incluso he detectado contigo es que todo tu contenido está hecho con la finalidad de compartir lo que haces, ¿no? De documentar tu proceso y si en eso ayudas a alguien, es como, está genial, ¿no? Y siento que eso te hace como muy genuina y eso te ha hecho como conectar con mucha gente y creo que también te ha hecho estar pues donde estás el día de hoy, ¿no?
A mí sí me gustaría saber, a los que quizás todavía no como te conocen tanto, ¿por qué elegiste como el real estate y por qué decidiste como emprender hacia ese lado? ¿Por qué no elegiste otra cosa? Hasta donde yo recuerdo, pues tú eres ingeniera, entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo fue el proceso? Mira, ahí te va. Todo empieza realmente de chiquita. Yo era una niña muy, digo, todavía soy una niña noble, pero era una niña como muy tímida y no hablaba y demás, pero siempre tuve esas dos cosas, ¿no? Ujú. Fe y creer. O sea, creer, esas dos cosas siempre las tuve desde chiquita, como que me las inculcó mi mamá y yo me agarré de eso y obviamente de Dios para hacer todo. Y entonces, conforme fue avanzando el tiempo, un día cuando estaba chiquita, precisamente, yo vi una revista en la casa, Okay. bueno, no en la casa, yo vivía en un cuarto, éramos súper pobres mis papás y yo. Entonces yo vivía en un cuarto y en ese cuarto una tía nos fue a visitar y dejó una revista. Entonces cuando ella dejó una revista, de una casa impresionante, con alberca, o sea, como la casa de tus sueños, ¿sabes? Y pues yo vivía en un cuarto, entonces para mí era como algo que un día iba a lograr, que un día iba a ser. La realidad es que me concentré en otras cosas, se desvió totalmente ese foco. Sin embargo, como bien lo comentas, sí soy ingeniera, de hecho tengo maestría en ingeniería, pero cuando yo estaba ahí en la maestría y cuando la terminé, de hecho yo ya no la quería terminar, porque me di cuenta que eso no era para mí. Me di cuenta Okay. que había cosas más grandes y que Dios me había dado ciertos dones que si yo los desarrollaba o ciertas habilidades que si yo las desarrollaba pudiera ayudar a más personas y potencializar a más personas. Entonces yo entro de hecho a un multinivel en donde me meten mucho en la cabeza que no se trata de mí, que no se trata de mí, que no se trata de mí, que siempre todo lo que hacemos es como una bolita de billar que le pega a muchas más personas. Y entonces entendí que yo estaba aquí para hacer algo más grande. Cuando yo de Cool. repente tenía una situación financiera a mi corta edad ya negativa por no entender sobre finanzas, porque a veces no nos educan, bueno, no a veces, no nos educan en la escuela, ni en finanzas, ni en desarrollo personal, ni en ecología, ni cosas que realmente importan en la vida, pues nada más nos meten como robotcitos, pues dije, este es un momento como para detenerme y algo que tengo mucho es que mmm, es como una habilidad o es un don, mejor dicho, que le llaman don de discernimiento y este don de discernimiento es pues saber hacia dónde vas y cómo lo sientes realmente si eso es para ti, ¿no? Entonces cuando yo inicié en Ciudad Maderas, pues la verdad es que vi la gran oportunidad y vi los grandes líderes de los que está conformada la empresa y el tema de Ciudad Maderas es muy aspiracional, ¿sabes? Entonces empecé a aprender muchas cosas, después me fui a cursos con Blair Singer, con Robert Kiyosaki, ampliaron mucho mi Wow. panorama. Me sacaron de una zona de confort y me sacaron de las creencias limitantes que tenemos de necesito mucho dinero, necesito nacer en una familia rica, Uh-uh. necesito todo el tiempo, porque luego hacemos la fórmula mal, ¿no? Queremos tener para hacer y después ser. Entonces yo entendí que no era así, entendí que era hacer y con eso haces y con eso obtienes, ¿no? Entonces, pues prácticamente de ahí, desde chiquita que venía este sueño que quería tener yo mi casa y demás, es que empiezo con los bienes raíces, pero es que me llaman más la atención cuando me doy cuenta que los bienes raíces, y no solamente los bienes raíces, cuando entiendes todo esquema financiero, te das cuenta que no necesitas nacer en una super cuna de oro y no necesitas tanto dinero para hacer dinero, ¿sabes? Y que con ese dinero, porque a veces la gente piensa los ricos son malos o los que No. tienen dinero son avaros, etcétera, pero no, te das cuenta que cuando tú creces en tu ser, tú tomas ese dinero, tú lo potencializas, lo expandes y lo llevas a más personas. Claro, o sea, siento que el dinero es un bien, digamos, en el mundo y aspiramos a un bien mayor, ¿no? A una trascendencia. Y el dinero, como dices, pues no es malo. Creo que tiene que ver mucho en la manera en que tú lo tomas en tu vida y decides qué hacer con eso, ¿no? Ahorita tú dices, yo ayudo a hacer como los sueños realidad. Y el dinero puede ser como un medio para lograrlo, tampoco tiene por qué ser como malo. Y me encanta que hablas como de este proceso, incluso como, siento que fue hasta un poco autodidacta, ¿no? En el que tú decidiste, ok,
a lo mejor yo estudié esto como mi carrera profesional, pero ya encontré lo que quiero hacer y me voy a preparar sobre eso y voy a buscar mentores y voy a buscar como referentes de lo que yo quiero como en algún punto como en mi vida, ¿no? Y eso está increíble. Ahora, a mí sí me gustaría saber, tú como mujer, ¿has enfrentado como algún tipo de reto como dentro del sector inmobiliario? O sea, de que entraste y dijiste, hay algo aquí que quizás está un poco difícil para mí o no lo sentiste tanto. Mira, no tanto difícil porque yo regularmente no pongo mucha atención en las trabas y en ese tipo de cosas porque pues mi proceso desde chiquita, la verdad es que mi vida de chiquita no fue muy fácil, entonces para mí ese tipo de cosas ya no me pegan tanto, sin embargo sí son notorias, definitivamente sí Sí. hay pues diferencia y no en la empresa, la realidad es que no es la empresa, sino a veces con los mismos clientes cuando escuchan a una mujer hablar sobre un tema que ellos son expertos o que ellos consideran que es para hombres o que consideran que las mujeres solamente somos y tenemos que ser bonitas y vernos como muñequitas, cuesta trabajo cambiarles ese chip a los hombres y no cambiarlos, sino generarnos nosotras mismas ese respeto, esa postura Sí. de que nosotras no solamente hacemos comer y no solo No, cuidamos niños, y no solo nos vemos bonitas, sino que también somos inteligentes, también sabemos llevar las finanzas y obviamente también somos estrategas, ¿no? claro. Entonces, en esa cuestión, en los clientes sí me tocó varias veces, tanto me tocó los dos extremos, gente muy impresionada de ver a una mujer que aprende de la nada, que sale y que sabe explicar y guiarlos y asesorarlos. Ellos obviamente con su experiencia en bienes raíces desde años, pues les asombra. De hecho, hay una persona, un empresario muy grande en México que es judío y me dice, nunca nadie me había vendido en 5 minutos 3 terrenos comerciales. No te conozco, no conozco la empresa, pero la fuerza que hablas, con la convicción, con todo lo que me estás diciendo, me hace totalmente sentido y pues me da mucho gusto que haya mujeres como tú, ¿no? Desde ese punto que te encuentras personas así hasta la persona que te dice o te deja de contestar porque eres mujer y Sí, necesita que le hable un hombre. La empresa, la realidad es que no, gracias a Dios no, y si fuera así creo que ya no estaría ahí, pero claro. no, o sea, sí, en la empresa es pues, muy abierto a todas las mujeres, a los hombres, se nos reconoce por igual, se nos trata por igual, entonces eso también me gusta mucho. Sí, justo es bien interesante porque nosotros cuando decidimos como empresa de marketing enfocarnos como a un nicho específico, el sector inmobiliario nos pareció como uno de los más impresionantes en cuanto a crecimiento, en cuanto a que las personas que estaban dentro de él tenían como muchísima oportunidad de crecer por ellos mismos, enfocados en su marca personal, pero se nos hizo bien interesante que encontrábamos muy pocos referentes de mujeres, o sea, en realidad en redes sociales hay muy poca presencia de mujeres en el sector. Cuando haciendo estas entrevistas nos dimos cuenta que había muchas mujeres asesoras inmobiliarias en un montón de empresas y que no estaban teniendo como esta presencia, ¿no? Que creo que es muy importante. Y como tú ahorita acabas de mencionar, creo que tiene que ver muchísimo con la mentalidad, con la actitud y con la manera en la que tú utilizas pues las herramientas que tienes como a tu favor. Ahorita comentabas que tuviste esta venta como con este cliente que nunca había como logrado que le vendieran tres inmuebles en una cita, en una sesión de ventas. A mí me gustaría saber cómo fue la primera vez que tú cerraste una venta y cómo te sentiste. La verdad es que cuando yo inicié en esto de bienes raíces, de hecho yo iba a iniciar como externa, o sea, yo nada más iba a recomendar a personas que quisieran comprar, porque realmente yo no sabía ni vender, ni sabía nada de inmuebles, ¿no? Entonces sí me daba mucho pánico poder o explicar a alguien o guiar a alguien. Sin embargo, yo anteriormente, antes de entrar, había tenido una mala experiencia con una compra, muy mala, que yo dije, si alguien me hubiera asesorado, hubiera hecho una inversión mucho más inteligente, mucho menos desgastante y mucho más rentable, ¿no? Entonces también de ahí surge como la espinita de querer ayudar a los demás a que no sufran esas cosas y que no se dejen engañar porque se ve bonito, porque te lo venden de cierta manera, sino que realmente sea como es o como te lo ofrecen, ¿no?
Entonces, la verdad es que tuve que estudiar mucho. De hecho, la primera cita que tuve fue fatalísima. Yo empecé en Querétaro y fue muy mala, muy mala, muy mala, porque no estaba preparada, porque no tenía todo el conocimiento ni de la empresa, ni del producto, ni de lo que estaba ofreciendo. Era sumamente novata, o sea, yo estaba atiborrando al cliente información. Sí. Estaba actuando como la vendedora promedio, voy a decirlo así, ¿no? Entonces me di cuenta, en ese momento me di cuenta que yo tenía que dejar de ser una vendedora de los 80, en donde ejerces presión nada más porque quieres que te cierren, porque quieres la comisión, y tenía que empezar a ayudar a la gente a través de una asesoría real en bienes inmuebles. Entonces es cuando me pongo a estudiar un poquito más, y en mi primera venta que tuve fue muy chistoso, porque en ese entonces yo no era como santo de devoción de mi suegra y fue mi primera clienta. Entonces fue como más rudo venderle a ella, porque aparte ella no tenía el pensamiento no tenía el pensamiento de invertir, yo no era la favorita en ese momento. Entonces había muchas trabas con eso, pero pues yo estaba presentándole y armé una presentación, obviamente que fuera como más asesoría hacia ella. Y yo me quedé en shock porque cuando yo le estaba presentando y todo, pues ella era una persona muy difícil, ¿sabes? Para invertir y todo eso. Y entonces de repente me dice, listo, pues vamos a hacer el apartado. Y yo todavía no terminaba de presentar y me dice, vamos a hacer el apartado. Yo estaba tan en shock que me había dicho que ya vamos a hacer el apartado, que todavía no termino mi presentación. Déjame terminar. Y me dijo, pero me estás diciendo que me dice, pero es que me estás diciendo que se van a terminar los terrenos. Y yo, sí, pero todavía no termino mi presentación. Ay. No, vamos a pasar y ahorita regresamos y me terminas de platicar si quieres. Entonces fue muy chistoso porque pues estaba tan nerviosa que no me di cuenta que el cliente ya me dijo, ya vamos a apartar. Ya había cerrado tu primer venta. Pero siempre, todo el tiempo fue con la intención siempre, y siempre ha sido así, de apoyar a los demás y abrirles un poquito más el panorama de lo que pueden hacer, y que a veces con cierta cantidad de dinero que piensan que pueden nada más comprar una propiedad, que no, o sea, pueden hacer muchas cosas con eso. Claro, creo que a mí lo que me gustaría destacar de lo que acabas de contarnos es justo que cuando tienes una sesión de venta no tienes que guiarte por quiero cerrarla, ¿no? Es más bien en qué puedo ayudar a esta persona, e incluso admitir, ¿sabes qué? Yo no soy como la opción para ayudarte, quizás lo que te estoy ofreciendo no es para ti, y creo que los clientes que llegan a escuchar eso valoran más que seas como honesto, e incluso pueden regresar después y buscarte porque sintieron que de verdad era genuino, ¿no? Lo que tú les querías transmitir. Entonces está muy cool que hayas como llegado a entender esa parte, que creo que le hace falta justo a la mayoría como de estas mujeres asesoras inmobiliarias que están como muy enfocadas en cerremos ventas porque es mi meta del mes, ¿no? Es un poco más allá esta cuestión de las ventas. Así que es bien chistoso porque creé en 4 meses, creé un sistema de ventas que me ayudó a potencializar esas ventas. O sea, de un cliente a veces me salían 6, 7 ventas, que no necesariamente hacía yo, ¿sabes? Sí. O sea, el cliente quedaba tan fascinado con la asesoría, con la mentoría que les daba, que los clientes me decían, aquí viene mi mamá, mi primo, mi amigo, y aquí están sus apartados. Y yo, ¿y cuándo no les hemos presentado el proyecto? No importa. Yo ya les platiqué y están confiados porque pues yo ya compré. Ah, ok, perfecto. Entonces los clientes se empiezan a hacer tus vendedores, o sea, y a veces no te lo esperas porque dices, ellos mismos me preguntan, ¿y en dónde más vamos a sacar? ¿Y qué viene? ¿Y cómo va? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Pero por ese vínculo tan padre que formas, como dices tú, en donde ellos no ven esa intención de que les quieres vender, sino que les quieres ayudar y les das lo mejor sobre todo. Claro, creo que la mejor captación de clientes que uno puede tener es por recomendación. O sea, es como cuando alguien más recomienda tu servicio, es porque estás haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Porque de verdad estás ayudando a esas personas. Y eso es como bien importante, porque justo es algo que necesitas transmitir también en las citas, en medios, vamos, utilizar como todos los medios que puedas, que creo que es lo que tú justo quería comentar, eso has llegado a hacer, que compartes mucho como tu día a día, y podría parecerle a la gente que, bueno, ¿para qué comparto yo como lo que estoy haciendo el día de hoy? Pero tú no sabes lo que a lo mejor puedes llegar a transmitirle a las personas un día que te sentías decaído y que alguien también concuerde con tu sentido del humor.
y de repente conectas, ¿no? Con ese tipo de personas. Vamos, creo que estás llegando a cumplir como todo eso que te has propuesto incluso de pequeñita. Y quería saber qué eventos han sido como decisivos en tu vida para estar donde estás el día de hoy. Creo que han sido dos principalmente. Uno, cuando era muy pequeña, yo iba a las mejores escuelas del municipio en donde yo vivía. No eran necesariamente particulares, pero sí eran las mejores de esa ciudad donde yo vivía. Y obviamente en esas escuelas iban los niños que tenían más dinero, ¿no? De toda la ciudad. Y sí había como, o sea, a veces pensamos que el bullying es moderno y es de hoy y no es cierto. No. Yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó mucho, porque yo fui una niña muy buleada en Wow. el kinder y fui muy buleada precisamente por el tema económico, porque mi familia no tenía dinero y entonces las niñas pues como que me hacían a un lado, como que me hacían el feo y como que yo era invisible, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los puntos que me hace como muy fuerte, me hace muy, en lugar de venirme abajo, lo que hizo No, es no, que me no. llevó a un tema muy aspiracional, un tema muy de, ok, yo también quiero eso, yo también lo quiero lograr, yo también lo puedo hacer, yo también voy a buscar todos los recursos que tenga que aprender, hacer y desarrollar para que lo haga y lo cumpla. Ese fue el primero. Ok. Y el otro es, pues a los 19 años, digo, esto no lo saben muchas personas, pero a los 19 años yo sufrí un secuestro Claro. de la ciudad donde yo estaba y me cambió totalmente el panorama. O sea, sí fue un cambio muy grande porque fue cuando empecé entonces a destacar todos los pequeños detalles que hacen los grandes momentos de la vida. Entonces son Claro. esos dos momentos. Yo recuerdo esa época cuando sucedió eso y sí vi en ti que todo como que cambió, ¿no? Que fue una perspectiva que te hizo una persona, sobre todo una mujer muy fuerte, que creo que ya no tenía como miedo a nada y como que era de, o sea, ya nada me puede destrozar y de aquí para arriba. Entonces yo sí vi como ese crecimiento, incluso verlo de lejos y verte como en redes, como cómo has crecido a mí me parece como increíble y creo que justo esta charla es para como transmitirle a esas mujeres que pueden llegar a ser como lo que sus sueños, ¿no? O sea, si tú lo soñaste es porque tienes la posibilidad de lograrlo. Ahora, a mí me gustaría también que le comentaras a estas como, no sé, mujeres que también están en esta situación de que quizás decidieron emprender ellas solas. ¿A ti qué te hubiera gustado saber en el momento en que decidiste, sabes qué, no quiero ni siquiera terminar mi maestría, quiero enfocarme a esto? Algo que te hubiera gustado saber en ese punto como de quiebre en el que ibas a tomar esa gran decisión. ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento? Pues me hubiera gustado saber que hay que invertir mucho en nosotros y sobre todo en 5 áreas principalmente. Número 1, la espiritual. Número 2, la mentalidad. Número 3, las relaciones. Número 4, nuestra salud. Y número 5, se me fue, relaciones, salud, mentalidad y finanzas. Ok, ok. Eso te hubiera gustado saber. Es que sí, Sí, es muy importante. Creo que lo que acabas de decir, para que nosotros podamos justo ayudar a los demás, hay que estar como bien equilibrados, ¿no? En todos todo nuestro ser. ¿sabes algo? De repente hay como un tabú de decir, si yo estoy bien con mi familia, me va a ir horrible en el trabajo. Mm-mm. Y si voy bien en mi profesión, me va a ir horrible en mi familia o no voy a tener tiempo. Y realmente necesitas disciplina, sí, mucha disciplina, Mucha. necesitas mucho orden y necesitas priorizar tu vida, porque muchas veces, algo también que me hubiera gustado que me dijeran, es que hay actividades que no son relevantes para llevarte a donde quieres estar y hay actividades que son de suma importancia que no debes de dejar atrás y son las primeras que debes de tachar de que ya las hiciste. Entonces, cuando no priorizamos, cuando no establecemos y cuando no visualizamos hacia dónde vamos y por qué vamos y con quién vamos, es complicado porque yo siempre describo esas acciones como las ratitas que están corriendo y corriendo y puedes correr lo más fuerte que tú quieras, pero Pero ahí sigues en el sigues. mismo lugar. Sí. Entonces, de hecho, yo tengo un método mío que para cumplir una meta necesito 4 cosas. La primera es visualizarlo. Si yo no lo puedo ver en mi cabeza, si yo no lo puedo ver en mi mente,
no lo voy a poder lograr, porque primero hay que sentirlo como si ya fuera, ¿sabes? Sí. Número 2, hay que pensarlo todo el tiempo, hay que maquinar en nuestra cabeza todo ese tipo de pensamientos para que esos pensamientos, nuestra cabeza se quede pensando, a ver, ahora qué necesito y te vuelvas como más presente cuando ese conocimiento llegue a ti y lo tomes para generar o ejecutar. Entonces visualizas, piensas y también lo dices. También en México tenemos mucho la mala costumbre, de hecho, No lo la digas, gente se va a salar. dice, no digas las cosas porque se te va a salar. Sí. Entonces, yo algo que le digo mucho a mi equipo es que eso es una tontería realmente, porque tienes una probabilidad que te estás dando de fallo, ¿no? Al no decirlo, al tener ese miedo de que no se va a cumplir porque lo estás diciendo, ya te estás dando una probabilidad de fallar. Y cuando te das una probabilidad de fallar, es como cuando dicen, lo voy a intentar, no lo intentes, o sea, dalo todo y ahí vemos qué pasa, porque seguramente o aprendes o avanzaste, punto, pero no lo intentes, o sea, dalo todo, ¿vale? Entonces, para mí es bien importante decirlo, porque de alguna manera lo decretas y te comprometes contigo. Sí, sí. Y la otra, pues obviamente, es accionando, ¿no? Tomando acción, porque nada sucede, puedes tener en la cabeza, pero pues, si no accionas no va a suceder nada. Yo creo que también, como dijiste, ¿no? Disciplina. A veces son cosas chiquitas que tenemos que hacer en el día que de repente dejamos para después. Y siento que, como dices, si las tachas de tu lista, tienes tiempo para hacer muchísimas cosas más, ¿no? Y quizás, creo que eso también me gustaría también platicarlo contigo. La parte en la que, por ejemplo, tú utilizas mucho tus redes sociales y compartes como tu día a día. ¿Cómo ha sido esa digamos, como abrirte a utilizar los medios digitales? ¿Cómo fue que impactaron las redes sociales en tu vida, tanto profesional como personal? ¿Sí crees que haya habido como un cambio o crees que no es una herramienta tan esencial para tu trabajo? No, definitivamente es muy esencial y ahorita en estos tiempos mucho más, la verdad. Y yo creo que toda persona que quiera hacer tanto bienes raíces o cualquier cosa de manera profesional tiene que estar en redes, porque si no estás en internet no existes, punto. Sí, sí, sí. Entonces, yo empiezo más fuerte con las redes sociales después justo de tomar un curso con Blair Singer en 2019. La verdad es que a mí me daba mucho pánico, como seguramente a todos nos da, hablar a la cámara y si me voy a equivocar y si alguien se va a burlar de mí y si, porque son inseguridades al fin de cuentas y es ego que nos limita muchas veces al qué van a decir y es ego. Entonces, pues cuando yo estuve en el curso, literal nos forzaban a hacerlo para romper con todos esos miedos, para romper con todo ese ego que tenemos a veces de en lugar de pensar en nosotros, pensar en qué los demás van a decir de nosotros. Y es así como empiezo y cuando la gente de repente empiezo a aportar un poco de valor y empiezo a explicar, como dices tú, lo que hago, cómo lo hago y que ojalá alguien más lo aplique y le sirva también, es cuando la gente me empieza a escribir y me dice, oye, Itzel, ¿sabes qué? Fíjate que apliqué lo que me dijiste y me funcionó y estoy muy contenta. Y gente que a veces tiene años que no nos escribíamos y que me escribe, oye, Itzel, de verdad, muchas gracias porque eso no lo había visto desde esa manera. O la manera en la que siempre estás diciendo cómo estudias los libros que te enseñó Blair y ahora yo también los estoy estudiando de esa manera y me doy cuenta que aprendo mucho más, que estoy más presente, que todo lo hago con más intención. Y pues obviamente con todos los libros que también les comparto, porque a veces es bien difícil saber qué leer. Cuando estás emprendiendo no sabes qué leer. Y te quieres comer todos los libros, pero no tienes una dirección. También es bien importante saber que cuando estamos emprendiendo es súper importante tengamos un mentor que nos guíe, que nos dé como esa luz, porque seguramente él ya pasó por ese proceso. Entonces, te digo, cuando me empiezan a escribir, pues yo todavía, a veces me dice mi esposo, oye, es que tú estás y llegas cansadísima. No sé cómo demonios llegas y a las 12 de la noche tienes todavía energía para poder compartir un video de lo que hiciste, de lo que te funcionó, de lo que no te funcionó. ¿Cómo le haces? Y creo que toda esa energía viene precisamente de querer ayudar a los demás, ¿no? Y compartirlo. Cuando tú compartes las cosas, aprendes más y realmente potencializas eso que estás aprendiendo. Claro, o sea, justo lo que acabas de decir. No se trata tanto de qué van a decir de mí, si me grabo y me equivoco, si me veo mal, si me veo bien.
se trata de documentar tu proceso y a lo mejor documentando tu proceso alguien más va a poder como aprender de él, alguien más va a poder como empatizar contigo y por qué no, hasta tus clientes potenciales te van a encontrar ahí, se van a sentir confiados en decir, yo la conozco, he visto su día a día, sé que desayuna y seguramente me va a poder asesorar perfecto, ¿no? Entonces creo que se trata un poco de perderle el miedo a las redes. Digo, como lo dijiste, si no estés en internet, pues no existes, básicamente, ¿no? No tienes como cómo comunicarte. Y más ahora, justo que la pandemia nos trajo como este aislamiento social, yo creo que las redes se volvieron el espacio donde tienes que estar, como dijiste, vendas inmuebles o no, necesitas tener presencia y una presencia pues genuina, ¿no? También, como dijiste, no se trata de querer vender y saturar a la gente con contenido de cómprame, porque obviamente pues eso no empatiza y eso no te va a traer como los prospectos y los clientes que tú de verdad estás buscando. ¿Sabes algo, Dulce? A la gente no le gusta que le vendan. De hecho, odiamos que nos vendan, sí, pero amamos. Es raro. Entonces, odiamos que nos vendan. Y odiamos que nos vendan porque estamos acostumbrados a la vieja escuela en donde nos presionaban, en donde casi nos amenazaban, en donde, o sea, eso ya no funciona. En la actualidad lo que funciona es el servicio que tú das, la atención que tú das y como tú lo decías, puedes estar en redes sociales, pero si no es de manera genuina lo que estás haciendo, la gente lo nota porque la gente no es tonta, digo, aunque de repente ya no estamos como antes que convivimos mucho y demás, sí, aún así la gente lo y sabe la intención que tienes con lo que estás diciendo y cómo lo dices. Entonces, sí, también cuidar esa parte, porque no se trata solamente de estar en internet, se trata de aportar y la realidad es que el que más aporta es el que más gana. Exacto, justo, esa frase me gustó. Pues muy bien, Itzel, a mí me gustaría también que me contaras un poquito, hablabas ahorita de las metas que tenías de pequeña, ¿ya lograste cumplir todos tus sueños? ¿Cuál es el siguiente reto para Itzel? Definitivamente no, tengo muchos sueños, o sea, soy una persona loca y tengo muchos sueños. Todavía me hacen falta muchas cosas, de hecho tengo un PowerPoint en donde tengo como qué es lo que quiero hacer y no, sí me falta muchísimo. De hecho, algo que aprendí de Robert Kiyosaki, que tiene más de 8,000 propiedades actualmente, es que yo a mis 35 años quiero tener más de 3,000 propiedades. Entonces, pues ahí voy. Ahí vamos. La verdad es que cada vez estoy aprendiendo que puedo multiplicarlas, duplicarlas y demás. Entonces, pero esa meta no es tanto como una meta que quiera por el dinero, sí, sino porque mi meta final que tengo y un propósito que me gustaría llevar a cabo y que lo he tenido desde muy chiquita, es que quiero poner una escuela para los niños de la calle, pero que es una escuela de tanta calidad que la gente que incluso tiene mucho dinero quiera estar ahí. Wow. Pero que gente que de repente te encuentras en la calle, o los niños que no tuvieron las oportunidades, voy a decirlo así, hay una chispa dentro de ellos que diga, yo quiero ser diferente, yo no quiero, o sea, no es porque a mí me tocó esta vida, aquí me voy a quedar, sino que quiero hacer algo diferente y estoy dispuesto, pues, o sea, como becar a todos esos niños, wow, y que realmente sueñen con todo lo que pueden hacer y no sé, que tal vez de esa escuela salga un Elon Musk o salga un Steve Jobs o algo así, ¿no? O sea, es un super sueño tener una escuela de gente grande que hace cuenta que esta es la cajita donde vivimos y que ellos vivan acá, o sea, fuera, sí, todo el tiempo. Wow, eso es una meta increíble porque está, o sea, más arriba de todo lo monetario y de todas las metas de inmuebles que quieras tener. El llegar a ayudar genuinamente y de corazón a todas las personas que no tienen esa oportunidad y que es transmitir ese mensaje, ¿no? O sea, a lo mejor no tuviste como la familia, el dinero, pero eso no quiere decir que tu destino sea quedarte ahí. Y eso es como muy increíble. Está súper genial que ese sea como tu sueño más grande y el que te motive sobre todo. Definitivamente creo que me motiva mucho porque algo que siempre quiero transmitir es eso precisamente, ¿no? Que todo se puede, o sea, no importa tu pasado, no importa dónde vienes, de tu familia, tu economía, o sea, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es hoy, qué quieres mañana y qué vas a hacer hoy para llegar ahí, claro. Wow, pues mira, yo admiro muchísimo, como dices, a estas personas como tú
que llegaron a entender como esto muy clave en la vida, y el propósito justo de estas entrevistas es transmitir este mensaje como a todas esas mujeres que están allá afuera, sean del sector inmobiliario o no, pero que lleguen a entender que tienen la posibilidad de cambiar su destino y su vida, y como dices, si quieres hacerlo, no es fácil, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un trabajo constante de día a día, de disciplina, pero que no es imposible, ¿no? Que creo que sí se puede llegar a cumplir. Entonces, ya para terminar como esta charla contigo, me gustaría que pudieras transmitirles, darles un mensaje, un consejo a todas las personas que lleguen a ver esta charla, esta entrevista. ¿Qué les podrías decir a esas mujeres que están allá afuera y que quieren también trascender en la vida? Pues mire, yo más que nada lo que les quisiera decir, y literal de mujer a mujer, y no solamente mujer a mujer, porque también hay hombres que de repente quieren hacer las cosas y también tienen miedo los hombres, ¿por qué no? Es que se atrevan, o sea, dentro del círculo normal, que yo le llamo el círculo ordinario, está lo sencillo, ¿sabes? Está el casi nacer, crecer, Reproducir y morir. Pero hay más, y no tienes que sacrificar, porque muchas veces como mujeres creemos que para tener una familia tenemos que sacrificar nuestros sueños, y no tiene que ser así. Solamente hay que tener orden, hay que tener disciplina, pero más que disciplina, porque la disciplina es improntada por alguien, hay que tener autodisciplina. Pero para tener autodisciplina real, porque cuesta mucho, la verdad no es sencillo, mejor dicho, no es fácil, es sencillo, sí, porque si lo quieres, lo haces. Hay que tener mucha hambre, mucho fuego, y tienes que delimitar realmente que eso que quieres hacer es de verdad importante para ti y qué tan importante es para ti. En el momento que tú definas que eso es importante y qué es lo que quieres lograr y por qué lo vas a hacer, se vuelve más fuerte, que es tu porqué. Yo siempre les digo, y algo que aprendí precisamente en multinivel, es que me decían, el porqué es el que te mueve, es el que te levanta, y puedes estar en cualquier situación y es el que siempre te va a dar ese empuje, ¿no? Pero muchas veces confundimos el porqué con, es que me quiero comprar una casa, es que me quiero comprar el coche de mis sueños, y sí, a lo mejor viene de ahí, pero ese no es el porqué. Yo siempre le digo a todos con los que convivo, es pregúntate por lo menos 5 veces por qué quieres ese coche. Una vez que te respondas por qué quieres ese coche, vuélvete a preguntar. Y en el momento que tu voz se quiebre, es porque ya encontraste ese porqué de qué quieres hacer en la vida. Porque, vuelvo a repetir, puedes no tener energía, puedes no tener ganas, puedes estar enfermo si tú quieres, pero si tienes ese porqué poderoso y fuerte en donde entiendas que no se trata de ti, vas a poder hacer cosas que ni siquiera tú te imaginabas que podías hacer. Wow, increíble. Sí, se trata solo de voluntad y fe, y de hacer las cosas, como dices. Entonces, pues nada, Itzel, increíble. Me encantó esta plática que tuve contigo, aportando muchísimo valor. Yo aprendí muchísimo también de lo que me acabas de compartir. Es increíble llegar a conectar con personas que llegan como a tener esta misma sincronía quizás en el momento en el que estás viviendo el proceso, ver a alguien que ya lo vivió, como dijiste, y que sepas que vas como por buen camino, ¿no? Entonces, agradecerte muchísimo los minutos que te tomaste el día de hoy para platicar conmigo. Y pues nada, ya sabes que aquí estamos para lo que se ofrezca. En el momento en que yo también te puedo aportar algo, pues aquí estoy. Y pues muchas gracias, Itzel, por el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más. Algo rapidísimo nada más que me gustaría agregar es que a veces nos da miedo llegar a la cima porque pensamos que es solitaria. Y sí, la cima es solitaria porque efectivamente la gente extraordinaria es gente que pasa por muchos procesos, pero sigue de pie, y créanme que en el camino se van a encontrar gente extraordinaria e igual de loca que ustedes, y es cuando te da felicidad que a lo mejor ya no tienes 20 amigos, pero tienes 2, 3 amigos verdaderos que te impulsan todo el tiempo a ser mejor. Entonces, no tengas miedo a que el éxito o la cima es solitaria. Te vas a encontrar mucha gente ahí arriba también, gente igual de loca, y que siempre tus logros van a ser sus logros, y eso te va a llenar, porque cuando tú agradeces, cuando tú compartes, cuando tú te pones feliz por los logros de alguien más, créanme que Dios, el universo, lo que ustedes crean, se los va a regresar al 1,000,000%. Claro. Entonces, pues muchas gracias, Dulce. Pues, la verdad te felicito también porque estás haciendo un impacto muy padre, y seguramente alguna de estas entrevistas con alguna de tantas mujeres maravillosas
pues va a impactar a alguien o le va a sembrar esa cosquillita dentro de su ser y pues ojalá también logre muchas cosas y todo lo que se proponga.